Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Gaby, Luis, Aarón, Blanca, Carla. Bienvenidos. Vamos a ver la charla 4 y vamos a estar hablando la segunda parte de la cebada. Hoy vamos a hablar de algunos personajes que representan a la compañía de la cebada dentro del Tanaj. El primero, son personajes bastante conocidos. El primero es Gidón, ¿no es cierto? El pan de cebada. Gidón es un interesante personaje de las escrituras porque su ministerio no solo revela el carácter de la compañía de la cebada, sino también lo muestra con respecto al trigo y a las uvas. Israel había sido obligado a pagar el tributo a los midianitas por 7 años, como indica Shoftim, jueces, en el capítulo 6, al comienzo. Cuando Israel se arrepintió finalmente y clamó a Elohim por liberación, Elohim les envió un profeta para darles una lección de historia prácticamente, ¿no es cierto? Hola Jorge, bienvenido. Esto era para mostrarles que Elohim había traído esta cautividad, ¿no es cierto?, sobre ellos por causa de sus transgresiones. Como Shaul escribió muchos años después, estas lecciones de historia fueron escritas no solo para ellos, sino también para nuestro aprendizaje, ¿no es cierto? Estos son los ejemplos de cómo Elohim trata con los hombres y con las naciones. Cuando la gente se arrepintió entonces ante la palabra del profeta, entonces Elohim envió un malaj a comisionar a Gidón como juez o libertador, ¿no es cierto?, para salvar a Israel. Su malaj encontró a Gidón trillando trigo en un lagar, dice. Un mensajero de Yahweh vino y se sentó bajo el terebinto en Ofrá, que pertenecía a Joás el abiesrita. Su hijo Gidón estaba entonces desgranando el trigo dentro de un lagar para ocultarlos de los midianitas. Ya que era el tiempo de cegar el trigo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está haciendo acá en este momento Gidón, que es Gedeón, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que esta llamada llegó a principio del verano, en el tiempo de Shavuot, porque esta es la época en que el trigo está maduro. Ahora bien, el trillar del trigo de Gidón describe la llamada, ¿no es cierto?, a separar, a quitar la paja, ¿no es cierto?, o sea, la naturaleza carnal del trigo, que es la congregación. El lagar significa juicio, porque es normalmente reservado para los incrédulos, y también es como se refiere a disciplina aplicada a la congregación, ¿sí? La diferencia entre juicio y disciplina está dada en la forma en que cada uno lo recibe prácticamente, ¿no es cierto? La acción aplicada es la misma tanto para creyentes como para incrédulos. Tomemos por ejemplo las plagas de Egipto, que las estuvimos estudiando. Las primeras, que fueron la presentación de los reclamos del juicio, ¿no es cierto?, y que fueron más suaves que las últimas, ¿sí? Afectaron tanto a los mitzritas como a los israelitas, ¿no es cierto?, porque ambos las merecían por sus comportamientos. Pero mientras que para los mitzritas fueron juicio, para los israelitas fueron disciplina. La misma situación, en el mismo tiempo, los dos parados en el mismo lugar prácticamente, ¿no es cierto? Ahí está la diferencia entre unos y otros. Los mitzritas no se apartaron de sus conductas ni de sus dioses, ¿no es cierto?, mientras que los israelitas se aferraron a Elohim en ese momento. Por este motivo, ellos, a pesar de haber sufrido disciplina, fueron guardados del resto del juicio. Para nosotros también es así, porque también sufrimos las mismas plagas, ¿no es cierto?, que nuestros amigos y conocidos incrédulos o dormidos o errados de camino, como querramos llamarles, ¿no es cierto? Todos estamos juntos en este mundo, en este momento, aquí y ahora, y a todos nos afectan las mismas cosas, como por ejemplo mala alimentación, contaminación, son cosas que las compartimos y no se pueden dejar de compartir, ¿sí? Pero mientras los incrédulos blasfeman contra Elohim, como dice en Gilgalut, ¿no es cierto?, es decir, insisten en buscar soluciones por sí mismos, los creyentes aprendemos disciplina. Aprendemos a obedecer, a confiar y a cambiar las conductas. Las acciones de Gidón aquí son notables porque uno normalmente no trilla el trigo en un lagar. Un lagar está destinado a las uvas y nada más, ¿sí? El trillo normalmente el trigo se trilla en la cumbre de un monte donde el viento puede hacer volar la paja.
Por eso se busca un lugar siempre abierto, aireado, bien ventilado, donde corra bastante viento, justamente para lanzar, hola David, buenas tardes, lanzar el trigo al aire, ¿no es cierto? Y el viento se encarga de llevarse la parte más liviana, la va separando, lo que vuelve a caer es el grano pesado y de esa manera se limpia. Pero él estaba haciendo ese trabajo dentro de un lagar es un pozo cerrado, dentro del cual se colocan las uvas y la gente entra y las pisa, ¿no es cierto? Porque tiene que ser cerrado, porque tiene que contener el jugo que va a desprenderse de las uvas, justamente. Entonces, es una situación que es bastante anómala, ¿no es cierto? Esta aparente incongruencia solo se corresponde justamente con la declaración de Hikalut que dice: salió del altar otro mensajero que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque las uvas están maduras. Hikalut 14. Pero acá dice que meta su hoz, ¿sí? Y vendimie las uvas. Las uvas no se vendimian con una hoz. Las uvas se recogen y cuanto mucho se utiliza una pequeña tijera de podar, porque tiene que ser sacado con cuidado. La hoz es un instrumento que es de movimiento amplio, ¿no es cierto? Que se utiliza justamente para cegar los granos. Nadie ciega uvas con una hoz y tampoco nadie trilla trigo en un lagar, ¿sí? Estas son cosas muy simbólicas, pero el asunto principal para nuestro propósito hoy es mostrar que la compañía del trigo, que es la congregación no vencedora, sufrirá pruebas por fuego para ver si sus trabajos fueron edificados con madera, heno y hojarasca o con otros materiales, como dice Corintín Aleph. Cuando Gidón finalmente recogió su ejército diminuto de 300, ¿no es cierto?, contra el ejército de 120.000 midianitas, él quiso confirmación de que esto no era solamente su propio plan carnal. De hecho, parecía bastante descabellado, ¿no es cierto? La situación parecía desesperada. Así que Elohim le dijo que espiara el campamento del enemigo para recibir su confirmación. Gidón llegó allá precisamente cuando un hombre le estaba contando un sueño a otro. Le decía: escucha, tuve este sueño. Había una conmoción, una hogaza de pan de cebada venía rodando por el campamento midianita. Llegó a una carpa y la golpeó y se cayó. La volteó al revés y la carpa se cayó. A eso el otro le respondió: eso solamente puede significar la espada del israelita Gidón, hijo de Joash. Elohim está entregando a Midian y el campamento completo en sus manos. Entonces está en Shoftim, en el capítulo 13. Nosotros entonces vemos de acá que Gidón y su ejército representan realmente la compañía de la cebada, los vencedores que heredarán la promesa de Elohim al final de esta edad actual, ¿no es cierto? La manera en que el ejército de Gidón derrotó al enemigo nos dice cómo, la forma, ¿no es cierto?, en que los vencedores de hoy recibirán la promesa. A cada uno de los hombres en el ejército de Gidón le fue dado una trompeta y una antorcha dentro de un cántaro de barro, ¿no es cierto?, una jarra de barro, con poco oxígeno en los cántaros, porque al tener la antorcha dentro de la jarra hay poco oxígeno, porque el fuego consume oxígeno, ¿no es cierto? Las antorchas solamente podían arder poco, arder con fuego bajo, ¿no es cierto? A la señal que fue dada, ellos tocaron sus trompetas y rompieron los cántaros. Esa era la orden, ¿no es cierto? Levantando las antorchas, ¿no es cierto?, a lo alto, haciéndolas estallar en llamas en ese momento, porque todo fuego que se aviva repentinamente, ¿no es cierto?, por el aire, chisporrotea, ¿no es cierto? La trompeta simboliza obviamente la fiesta de las trompetas, ¿sí?, que señala la primera resurrección, cuando la trompeta sonará. La fiesta de las trompetas ocurre en el primer día del 7º mes del calendario hebreo. Ya que ellos tocaban la trompeta en el primer día de cada mes, ¿no es cierto?, para marcar el calendario, porque eso está especificado, que al comenzar cada Rosh Chodesh, o sea, cabeza de mes, ¿no es cierto?, que eso no es luna nueva, cada cabeza de mes, tenían que tocar la trompeta para anunciar al pueblo que supieran que ese día comenzaba el nuevo mes, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, ya que ellos tocaban ese primer día en cada mes, ¿no es cierto?, la fiesta de las trompetas es justamente la 7ª trompeta. Es la 7ª porque es el comienzo del 7º mes. Es la trompeta final de la serie de días de fiesta establecida por la ley, ¿no es cierto? De este evento dice Shaul en Corintín Aleph 15: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán sin corrupción y nosotros seremos transformados.
¿no es cierto? Él se refiere a esta trompeta. Cuando el ejército de Gidón tocó las trompetas, ellas profetizaron en ese momento, simbolizaron, estaban escenificando un cuadro, ¿no es cierto? La resurrección de los muertos. Y este fue el primer evento por el cual el enemigo fue conquistado realmente. Igualmente en el primer evento profético, es el primer, evento profético que ocurrirá en la serie de eventos que llevan a la segunda venida de Mashiach, ¿no es cierto? Las primicias, los primeros resucitados son los primeros que han vencido a la muerte. Por eso esta es la primera derrota efectiva contra Hasatán, porque se ha vencido a la muerte, aunque sea con unos pocos, con unas primicias de cualquier manera, eso se sabe que simboliza que toda la cosecha será levantada. El segundo evento trata más de estos creyentes que están viviendo en el momento de la segunda venida de Mashiach, ¿sí? Las antorchas dentro de los cántaros significan la presencia escondida de Elohim en nuestro interior, ¿no es cierto? En nuestro cuerpo, que son los vasos de barro. 9 días después de tocar la trompeta para la primera resurrección llega Yom Kippur, ¿sí? El día de la expiación y el jubileo. Estos cuerpos de muerte serán quebrantados. Esa es la cosa. Y la deuda de Adán, en la cual él incurrió, va a quedar cancelada y va a ser saldada plenamente. La fiesta de Sukkot es la tercera fiesta profética que aún debe ser cumplida. Todavía no entramos en esa era, ¿no es cierto? Ella sucedía del día 15 al 22 del séptimo mes. Profetiza la gloria de Elohim estallando, sí, literalmente a la vista del mundo, ¿no es cierto? La luz que brilla en la oscuridad, ese relámpago que iluminará de oriente a occidente, ¿sí? Así como las antorchas del ejército de Gidón estallaron justamente alrededor de los midianitas, espantándolos completamente. Esto habla del cambio que va a tener lugar en los cuerpos de los vencedores. Shaul dice, miren, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Corintiyim Aleph en el capítulo 15. Este cambio es prefigurado por la transfiguración del cuerpo de Yahshua en el monte. 6 días después, Yahshua se llevó a Kefá, a Jacob y a Yahanan su hermano y los hizo subir aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Su cara resplandecía como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz, dice Matías en el capítulo 17. Este es el modelo del cambio, ¿sí? O transfiguración realmente de aquellos que heredarán la promesa en la fiesta de Sukkot, ¿sí? Algunos resucitarán para recibirlo y otros serán transfigurados en el momento, los que estén vivos en ese momento, ¿sí? El momento de ese evento es dado proféticamente como 6 días después. Esto es una referencia al fin de los 6000 años desde Adán, evidentemente. La cara de Moshe también fue glorificada en el Tanaj, ¿no es cierto?, como figura y sombra de esta transfiguración. Nosotros leímos, vamos a leer en realidad esto en Shemot 34, pero ya conocemos el asunto, ¿no es cierto? En su modelo, Moshe volvió de la montaña después de 40 días, ¿no es cierto? Moshe era una figura de Mashiach que ascendió y entonces regresó. Los 40 días son una referencia a los 40 jubileos de la era de la congregación bajo Shavuot, que es donde estamos nosotros, ¿no es cierto? Esto acaba alrededor de nuestras fechas, no vamos a poner todavía fechas exactas ni nada por el estilo. Pero por eso nosotros hoy estamos viviendo el periodo de transición y se nota que es un periodo de transición realmente. No podemos dar una fecha más aproximada, sabemos, por causa de los calendarios y la gran confusión que existe a este respecto, ¿no es cierto? Porque las datas antiguas, cada uno la fecha, les fueron fechadas de acuerdo a sus civilizaciones y varían las cosas y no es exacto. Hola Javier, buenas tardes. Entonces, no damos fechas, que quede claro en ese sentido. Cuánto mucho damos indicaciones de estar prestando atención porque estamos cerca, eso sí, tenemos que estar alerta porque estamos a punto de entrar a la era de Sukkot. Cuando Shaul estaba exponiendo acerca de la transfiguración, ¿no es cierto?, de Moshe, que habló de esto en Corintiyim Bet, en los capítulos 3 y 4, él habló primero de la orden de Elohim en Bereshit 1, cuando dijo, sea la luz, y pone, porque el Elohim que mandó resplandecer la luz en las tinieblas es el que ha resplandecido en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento glorioso de Elohim en el rostro de Yahshua
el Mashiach, ¿sí? Y después él hace referencia a las antorchas, justamente, sostenidas por la compañía de la cebada de Gidón, diciendo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia de este poder viene de Elohim y no de nosotros. En la actualidad esta gloria de Elohim, que es nuestra herencia, ¿sí? Es el valioso tesoro que está escondido en nuestros vasos de barro. Nosotros somos esos vasos de barro. La ruptura de estos vasos de barro es la muerte de la carne, paso indispensable para poder resucitar, acceder a la fase siguiente, digamos. Elohim trata con nosotros en asuntos de obediencia diaria para que nosotros podamos someter la carne a la muerte poco a poco, ¿no es cierto? De a poco. Así cuando el tiempo designado llega, tal vez nosotros podamos aguantar esa última ruptura necesaria para manifestar la gloria de Elohim, ¿no es cierto? Hay que estar fortalecido. Aquellos que se someten a este tipo de quebrantamiento día a día, ¿sí? Van a ser la cebada levantada, las primicias. Si nosotros fuéramos a cavar más profundamente en el resto de la batalla contra los midianitas, veríamos cómo Gidón afectó realmente a la compañía del trigo. Él pidió la ayuda de los hombres de Sucot y de Penuel, de 2 ciudades, ¿no es cierto? Pero todos ellos se negaron a ayudar a Gidón en la batalla, le dijo a los hombres de Sucot, por favor, denles algunas hogazas de pan a los hombres que me siguen, que están hambrientos, y estoy persiguiendo a Sebaj y a Salmuná, los reyes de Midian. Pero los oficiales de Sucot respondieron, ¿acaso Sebaj y Salmuná están ya en tus manos para que les demos pan a tus tropas? Gidón declaró, juro que cuando Yahweh entregue a Sebaj y a Salmuná en mis manos, trillaré los cuerpos de ustedes sobre los espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Penuel y les hizo el mismo pedido, ¿sí? Pero la gente de Penuel les dio la misma respuesta que la gente de Sucot. Así que también amenazó a la gente de Penuel y dijo, cuando regrese a salvo, derribaré esta torre. Esto está en Shoftim Jueces en el capítulo 8. Entonces, esta gente no tenía la fe necesaria para creer que Gidón realmente podía ganar la batalla. Lo cual, desde el punto de vista de la carne, no deja de ser lógico, ya que eran 300 contra 120.000, ¿sí? Pero así ese es el razonamiento de la carne, va por vista, ¿no es cierto? Y no por la fe, por la emuná. Entonces, perdón, cuando Gidón volvió después de su victoria, él cumplió su promesa realmente y ejecutó juicio. Él castigó a los hombres de Sucot primero y después fue a Penuel y derribó su torre sectaria. Entonces fue la gente de Sucot y les dijo, aquí están Sebaj y Salmuná, tocante a los cuales se burlaron ustedes de mí, diciendo, ¿acaso Sebaj y Salmuná están ya en tus manos para que les demos pan a tus hombres hambrientos? Y tomó a los ancianos de la ciudad, buscó espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los hombres de Sucot. En cuanto a Penuel, derribó su torre y mató a los hombres de la ciudad. Esto está también un poco más adelante en el mismo capítulo de Shoftim. Siendo Gidón la cebada, él muestra, porque la cebada siempre está adelantada, ¿no es cierto? Muestra al trigo lo que debe hacer y la disciplina de su mal comportamiento, ¿sí? Y él la cebada aplica esa disciplina. Recordemos que los vencedores son los que van a gobernar al mundo con vara de hierro. Entonces esto es una especie de entrenamiento, por así decir. Sukkot quiere decir cabañas o tabernáculos, ¿no es cierto? Y proféticamente habla de aquellos que teniendo la visión de la fiesta del Sukkot, comprendiendo, llegando a entender estas maravillas, no se niegan a hacer lo que realmente se requiere de un vencedor. Ellos están dispuestos, ¿no es cierto? Estos son los que son realmente una parte, ¿no es cierto?, de la compañía completa, ¿no es cierto? Pero no son los que corren adelante, son los que están siempre corriendo, siempre adelantados de los demás. Los otros, la parte del trigo, o sea, que estos que son disciplinados, ¿no es cierto? Y acá tenemos justamente a estos dos grupos, que los hombres de Sucot, son una parte de la compañía total, pero justamente lo contrario, ¿no es cierto? Son los que se resisten a hacer lo correcto y por ese motivo son descalificados para la primera resurrección. Ellos tienen que ser disciplinados y azotados, como fue demostrado, y esperarán la segunda resurrección para recibir su recompensa de vida.
La parábola de Yahshua en Lucas 12 también ilustra esto. Es la parábola donde los sirvientes carnales de Elohim serán azotados con pocos o muchos azotes, según dice, ¿no es cierto? Y dados, y su porción les será dada junto con los incrédulos, como esto ya lo vimos también, ¿no es cierto? En parte por así encima, en otras series. Es decir, ellos son levantados de la muerte al mismo tiempo que los incrédulos en la segunda resurrección. Esa es tener la parte con los incrédulos. No quiere decir que reciban la misma recompensa, sino que están al mismo tiempo. Los hombres de Penuel representan a aquellos que han puesto su fe en la protección de su torre, ¿sí? Como su sistema denominacional. La torre original de Babel realmente dividió a las personas en los diferentes idiomas, ¿no es cierto? Así también el sistema sectario de denominaciones de las religiones, ¿no es cierto? Divide a la congregación. Cada uno habla un idioma diferente, realmente. Cada uno tiene su doctrina diferente. A pesar de esto, cuando se manifiesten, realmente se manifiestan los hijos vencedores de Elohim, aún hoy que no han sido levantados, ¿no es cierto? Pero ella sabe quiénes son su cebada, obviamente, y por eso los está capacitando. Las cosas que hablan destruyen, literalmente, esas mentiras separadoras. Por ese motivo está funcionando la restauración que está teniendo lugar hoy. ¿Sí? Cuando sean realmente levantados, cuando llegue la hora ¿no es cierto?, de pasar literalmente a la segunda etapa, su misma presencia va a destruir por completo las paredes que dividen la congregación. Ya no va a haber más ninguna otra opción. Evidentemente, porque la única opción que habrá sido demostrada como siendo la verdadera va a ser la que proviene justamente de Elohim mismo. Hola Andrés, buenas tardes. Entonces, a pesar de esto, ¿no es cierto? Cuando sean levantados, esto va a eliminar justamente, como estaba diciendo, la separación entre todas las paredes que dividen la congregación, y de esta manera también las dos casas serán nuevamente unidas, ¿sí? Y no solo las dos casas, sino también todas las denominaciones internas de cada una, porque hay denominaciones dentro del judaísmo, así como las tenemos dentro del cristianismo, ¿no es cierto? Todo eso, todas esas separaciones van a desaparecer por completo, y solo habrá una única congregación, el cuerpo de Mashiach. ¿Sí? Ellos van a hablar la verdad y los hombres van a conocer la verdad, literalmente. Las disputas doctrinales van a tornar una cosa del pasado. Y así, entonces, Gidón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, como dice, ¿no es cierto?, el pasú que citamos. Eso es lo que él había estado haciendo simbólicamente cuando llegó la primera aparición del Malaj, ¿no es cierto?, en el capítulo 6. Y eso es lo que estaba haciéndole justamente él a la compañía del trigo. No era solamente que estaba realizando esa tarea, sino que eso era un símbolo de lo que él estaba haciéndole a la compañía del trigo. La cebada siempre sacude a la compañía del trigo, que es representada por los hombres de Sucot y de Penuel también después, ¿no es cierto? Y también es lo que los vencedores de la cebada están haciendo hoy con los creyentes del trigo. Está tratando de despertarlos, ¿no es cierto? Otro personaje que es ejemplo, y que vamos a tocar toda la situación acá, ¿no es cierto? Vamos a hablar de toda una situación porque no es ejemplo de forma directa, y ahora lo vamos a ver cómo es el asunto. Vamos a hablar de la situación de David junto con su hijo Absalón, ¿no es cierto? Y el hijo rebelde, ¿no es cierto? Absalón, el hijo más viejo de David, está dentro de este estudio porque él quemó el campo de cebada de Joab para conseguir una audiencia con su padre. Cuando tenemos este tipo de menciones, okay, a partir de ahora pueden empezar a prestar atención a estas cosas cuando nos aparecen en las escrituras. Cuando algo nos refiera al trigo o a la cebada, sepan que hay algún mensaje simbólico ahí que nos está esperando para mostrarnos alguna cosa. Esta acción que tomó Absalón era un acto ilegal y rebelde que reveló realmente su corazón, ¿no es cierto? Que en cierto modo es dolorosamente recordativo de la congregación hoy, ¿no es cierto? El primo hermano de Absalón, que era Amnón, había violado a Tamar, la hermana, ¿no es cierto?, de Absalón. David no hizo nada en su momento, y por eso Absalón tomó la ley en sus propias manos 2 años después al matar a Amón. Entonces, después de matarlo, él huyó, ¿no es cierto?, a la casa de sus suegros en Jesús, donde permaneció por más 3 años, ¿sí?
David amaba a Absalón grandemente, ¿sí? Y a pesar de que había matado al otro hijo, él deseaba verlo, ¿no es cierto? Pero se refrenó de volverlo a llamar porque, bueno, reconoció que la situación no era para un perdón y nada más, ¿no es cierto? Finalmente, después de 3 años, David permitió a Absalón volver a Jerusalén, pero se negó a verlo y que él pudiera estar en su presencia. Nosotros ahora vamos a continuar la historia desde este punto. Absalón vivió 2 años en Jerusalén sin presentarse delante del rey. Entonces Absalón mandó llamar a Joab para enviarlo donde el rey, pero Joab no quiso venir a él. Lo mandó llamar por segunda vez, pero él no quiso venir. Entonces Absalón dijo a sus servidores: miren, la parcela de Joab está junto a la mía y allí él tiene cebada. Vayan y préndanle fuego. Y los servidores de Absalón le prendieron fuego a la parcela. Esto está en Shemuel Bet 14. Joab vino inmediatamente y Absalón consiguió su audiencia con David por medio de esto, porque Joab fue y protestó, ¿no es cierto? Pero en el momento en que Absalón fue reconocido nuevamente por el rey, porque ahí se terminó de ablandar David, ¿no es cierto? Inmediatamente empezó a sembrar semillas de descontento entre la gente, ¿sí? Diciéndoles que David era injusto y que no había hecho nada para llevar justicia a aquellas personas que tenían pleitos, ¿no es cierto? Hola Eduardo, bienvenido. Que tenían pleitos, que tenían problemas. Y dice, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Porque la gente siempre escucha aquello que dice, ay, qué mal, ¿no es cierto?, que está la cosa. Y siempre los empiezan a seguir, ¿no es cierto? Cuando llegó el momento oportuno, Absalón fue a Hebrón, donde se proclamó rey. Finalmente, David no quiso tener una guerra civil, aunque él realmente tenía el derecho de luchar por su trono. En cambio, David salió de Jerusalén dejando 10 de sus concubinas para guardar la casa. Absalón las violó a todas a la vista de la gente, a la vista del pueblo, en la calle, ¿no es cierto?, cumpliendo el castigo profético de Yahweh sobre David dado muchos años antes a raíz de su del adulterio que había cometido con Betsabá y todo el homicidio provocado y demás. Así ha dicho Yahweh: yo haré que se levante contra ti una calamidad en tu propia casa, tomaré tus esposas, se las daré a otro hombre ante tus propios ojos, y él se acostará con tus esposas bajo este mismo techo. Dice Shemuel Bet en el capítulo 12, profetizando esto. El amigo y consejero de David, ¿sí?, que era su ministro, su primer ministro, por así decir, era Ahitofel, ¿sí?, que era el sumo sacerdote, se metió en la conspiración y realmente fue el que aconsejó, el que dio el consejo a Absalón de violar a las mujeres de la casa de David. Esta situación reveló un rencor oculto que le había guardado durante muchos años, porque Batsabá, que es la mujer, ¿no es cierto?, era su nieta, por parte de su hijo Eliam, y les dejo los pasuquín donde pueden corroborar, ¿no es cierto? Entonces él tenía una cosa atragantada y había estado fingiendo amistad durante años. Elohim había perdonado el pecado de David con Batseba, ¿no es cierto?, pero Ahitofel no lo había perdonado todavía. Elohim usó este incidente para sacar la amargura del corazón de Ahitofel a la luz. Él también aconsejó a Absalón que persiguiera agresivamente a David, ¿sí?, pero Elohim hizo que este consejo no fuera seguido. Entonces Ahitofel se dio cuenta de que David iba a terminar venciendo, ¿no es cierto?, porque la gente realmente lo apoyaba. Había sido una revuelta, por así decir, ¿no es cierto? Así que él fue a su casa, puso sus cosas en orden y se ahorcó. Esto está en el capítulo 17. David fue herido gravemente por la traición de Ahitofel, y escribió de él en el Mismor 69 y también en el 55, diciendo: porque no es un enemigo el que me insulta, eso lo podría soportar, no es el que me odia quien se levanta contra mí, en tal caso me escondería de él, pero eres tú, mi íntimo, mi compañero, mi amigo, que en dulce intimidad compartíamos y andábamos juntos en la casa de Elohim. Sí, este pasaje se refiere a Ahitofel, ¿no es cierto?, pero también es profético de Judas, el que traicionó a Mashiach, ¿no es cierto?, como los apóstoles bien sabían. Hermanos, tenían que cumplirse las escrituras en las cuales el Ruach HaKodesh habló de antemano por boca de David acerca de Yahudá, que fue guía de los que prendieron a Yahshua, dice en Maaseh, en el capítulo 1.
En el tiempo del Berit Hadashah, Yahshua cumplió el papel del rey David, ¿no es cierto? El heredero justo al trono, ¿sí? Los sacerdotes principales, los fariseos, cumplieron el papel de Absalón, tratando de usurpar el trono, que es lo que siguen intentando hacer, ¿no es cierto? Y a Judá cumplió, o sea, Judas cumplió el papel de Agitofel, ¿no es cierto? Primero, al traicionar al amigo, y después fue y se ahorcó, literalmente, ¿no es cierto? Aquellos que creyeron en Yahshua HaMashiach cumplieron el papel de las esposas de David, ¿sí? Y el libro de Maser retrata cómo los sacerdotes judíos encabezaron la persecución de la congregación temprana, o sea, la novia de Mashiach, y la expusieron y la mataron en donde pudieron encontrarlas. Hola Belkis, buenas tardes. Al final de la historia, Absalón fue muerto en la batalla que había levantado para acceder al trono, ¿no es cierto? David se afligió por su hijo porque él lo amó grandemente, ¿no es cierto? Con un amor incondicional realmente. Él lloró con la muerte de su hijo a pesar de que su hijo estaba encabezando una rebelión en su contra, ¿no es cierto? Pero no había ninguna duda de que Absalón era un usurpador porque David había prometido el trono a un hijo más joven que sería Shlomo, ¿no es cierto? El hijo de Bathsheba. En más recientes tiempos, los judíos han jugado el papel de Absalón de nuevo en su estado continuo de rebelión, ¿no es cierto?, contra el reinado justo de Yahshua, el verdadero heredero al trono. Sin embargo, esta vez la congregación ha jugado el papel de Yahudá, lamentablemente, o sea, de Judas, en tanto que estos discípulos de Yahshua han dado en el sentido de que estos discípulos han ayudado a los judíos a usurpar la primogenitura de Yosef, ¿sí? Que ya la hemos estudiado antes, ¿no es cierto? En otro momento vamos a estudiar cómo la primera venida de Mashiach fue dentro de la tribu de Yahudá para asegurar justamente sus derechos al trono. Ya lo vamos a estudiar en su momento, ¿no es cierto? La división entre un Mashiach sufriente y un Mashiach rey puede confundir a muchos, pero no debemos olvidarnos nunca. Nosotros no podemos olvidarnos. Nosotros lo sabemos que se trata de un único Mashiach, no dos, como ellos sostienen. En verdad no podemos separarlo como si se tratara de dos personas diferentes, como ellos hacen. En sus dos venidas, Yahshua mostró y va a mostrar partes de ambos Mashiach, ¿no es cierto? Tanto el sufriente como el reinante, porque él es realmente los dos. En la primera vez, a pesar de la apariencia de humildad de toda su obra, él también vino como rey a reclamar su trono, que le fue negado. Y a Judá se negó a entregar el cetro, ¿sí? A partir de entonces los judíos se han empeñado en desarrollar su propio Mesías, su propio reinado, su propio todo, ¿no es cierto? El cual sostienen, este Mesías sostienen que vendrá de la línea de David, pero ellos dicen que vendrá del linaje de Shlomo, porque de eso elimina por completo a Yahshua, ¿no es cierto? Pero eso no es lo que dicen las escrituras, lamentablemente. El Mashiach debía venir, sí, del linaje de David, pero no del de Shlomo. En su segunda venida también vendrá como el Mashiach Ben Yosef, ¿no es cierto?, como Israel, para asegurar su primogenitura, porque él tiene que venir a reclamar todas las partes. El rey venía del linaje de Yahudá y la primogenitura está aún con Israel, ¿no es cierto?, con Efraín. Y él es el único que va a unificar a los dos, de hecho, de facto, ¿sí? Realmente, cuando él venga, su vestido será teñido en sangre, dice, así como la túnica de Yosef también fue teñida en sangre. Las dos venidas de Mashiach son para propósitos muy diferentes, y nosotros lo sabemos perfectamente, ¿no es cierto? La controversia rodeando la primera venida de Mashiach era sobre quién gobernaría en el reinado, si Yahshua HaMashiach, el príncipe de paz, o si los sacerdotes del Sanedrín farisaico, ¿no es cierto?, que prefirieron tratar de tomar el reino por violencia y fuerza con un Mesías militar, ¿no es cierto?, que se suponía echaría fuera a los romanos, ¿no es cierto?, y terminaron causando una gran matanza sobre eso ellos mismos en la rebelión de Bar Kokhba, que sucedió un poco después, ¿no es cierto?, y eso culminó con la destrucción del templo, porque Abba los deja que hagan sus cosas, ¿no es cierto?, para tener causa por la cual él pueda ejecutar su castigo completo. Esta fue una clara forma en la que Yahweh les mostró que ya no estaba más con ellos, ya que ellos habían quebrantado el pacto una vez más y no se arrepintieron para pedir perdón, ¿no es cierto? La controversia con la segunda venida de Mashiach es sobre quién heredará la primogenitura y el derecho para usar el nombre de la primogenitura, o sea, Israel, que fue dado, como nosotros ya estudiamos, a los hijos de Yosef, ¿no es cierto? Sabemos que lo tiene Efraín.
Entonces, en 1948, la nueva nación judía, ¿no es cierto?, no estaba satisfecha en llamarse Yahudá, que es lo que son, pero sino que se encargó de nombrarse Israel, nación de Israel, ¿sí? Como diciendo que ellos eran los herederos tanto del reino como de la primogenitura de Yosef. Y esta es una parte que no sé por qué dejamos pasar por alto, ¿no es cierto? Como, ¿por qué se les disculpa, le disculpamos todos a los judíos? ¿De qué tenemos miedo, ¿no es cierto? ¿De ser acusados de qué? Un plan que realmente ha tenido muy buen éxito. Este plan que han volado, ¿no es cierto? Realmente ha tenido muy buen éxito, ya que todo el mundo parece convencido de que Yahweh aún hoy apoya a los que continúan rebelándose en su contra, rechazando a su hijo, que es el verdadero heredero, y no se arrepienten ni piden perdón. Ellos van y hacen sus tareas, ¿no es cierto?, sus propias obras, ¿no es cierto? La condición básica para que Yahweh vuelva a apoyarlos no ha vuelto a darse, y es una única y una sola. Ellos deben arrepentirse y regresar a Yahweh antes de que Yahweh regrese a ellos. En todas las angustias de ellos, Él se angustió, y el mensajero de su presencia los libró. En su amor y su piedad, Él mismo los redimió, los alzó y los exaltó todos los días de la antigüedad. Pero ellos se rebelaron y entristecieron su santo Ruach. Por eso se volvió su enemigo y Él mismo combatió contra ellos. Esta situación no ha variado desde entonces, lamentablemente, por mucho que ellos insistan en hablar por su propia boca, porque Yahweh no los acompaña en ese testimonio. Así, Elohim nos dice que incluso si los israelitas de sangre pura se rebelaran contra él, ¿no es cierto? O sea, de sangre realmente, que en aquellas épocas todavía había alguna forma, ¿no es cierto?, de tener un registro, él se convertiría en su enemigo y lucharía contra ellos. Él lo dijo bien claro. No podían apelar a su genealogía, a su sangre, ¿no es cierto?, para obtener el respaldo de Elohim, porque él se volvería en su contra. ¿Por qué? Por su desobediencia. Entonces, incluso si consideráramos a los judíos incrédulos de hoy en día, ¿no es cierto?, como israelitas de pura sangre, por más que podamos decir, bueno, no, me han convencido, son de pura sangre realmente, no se han mezclado con nadie, esto no haría que Elohim fuera su amigo, ni evitaría que él vaya a luchar contra ellos. Estas cosas las vamos a ver más a fondo un poco más adelante, pero es una situación bastante complicada. Tengamos en cuenta que Yahshua HaMashiach es el Adón del Tanaj, es el dador de la ley a Moshe. Rebelarse contra él es rebelarse contra Elohim mismo, contra la ley mismo, o sea, rebelarse contra todo, pero ellos no lo entienden. La gente no lo entiende, ellos sí lo entienden, ellos lo han visto y no por nada se unieron en una gran confabulación. Nosotros leemos, ya es mi fuerza y poder, ha venido a ser mi liberación, o sea, mi Yeshua. Yeshua es el verbo, ¿no es cierto?, que dice salvación. Este es mi Elohim y yo lo elogiaré, el Elohim de mi padre, y lo ensalzaré, dice Shemot en el capítulo 15. Este es un mensaje inequívoco para los judíos rebeldes. No pueden no entender aquí exactamente, porque está dicho con todas las letras, ¿sí?, las letras hebreas literalmente. Y así entonces, cuando los hijos malvados de Yahudá rechazaron a Yahshua como el Mashiach, que usurparon su cetro, se rebelaron contra el Elohim del Tanaj, ¿sí? Finalmente, la única manera de convertirse en un buen higo es arrepentirse de esa rebelión, ¿sí? Hasta que eso no suceda, ellos continúan siendo los adversarios o enemigos de Elohim, y viceversa. En la ley de retribución, ¿no es cierto?, en Vayikra 26, leemos acerca del juicio que se produciría sobre Israel y cómo él los llevaría cautivos a tierras extranjeras. La solución se da en los pasuquín del 40 al 42. Y confesarán su maldad y la maldad de sus padres con la que transgredieron contra mí, sí, que fueron hostiles hacia mí, cuando yo a mi vez haya sido hostil hacia ellos y los haya echado a la tierra de sus enemigos. Entonces por fin se humillará su obstinado corazón y expiarán su maldad. Entonces recordaré mi alianza con Jacob, recordaré mi alianza con Yitzhak y también mi alianza con Abraham, y me acordaré de la tierra. Si bien hay ciertamente judíos individuales que sí se han arrepentido, no podemos hablar de un todo, ¿no es cierto?, de su hostilidad contra Yahshua, el Estado israelí como unidad nacional no
se arrepentirá antes de su destrucción, porque esto está escrito lamentablemente. De hecho, esta nación no está bajo el pacto de Elohim actualmente, no está, porque él ya dijo que no los iba a respaldar si desobedecían, ¿sí? De acuerdo con la ley anterior, primero deben arrepentirse, él lo dijo muchas veces, ¿sí? Antes de que él recuerde su pacto. No hicieron esto antes de 1948 y hoy tampoco lo hacen, es un desastre, y sí continúan fuera del pacto. Ay, Ariel, la ciudad donde acampó David, añadan año sobre año, que vengan las festividades en sus ciclos, pero yo pondré a Ariel en aprietos, y habrá dolor y lamento. Ella será para mí como un Ariel fogón de altar, porque acamparé contra ti en círculo, te sitiaré con muros de asedio y levantaré contra ti rampas de asedio, y hablarás desde más abajo del suelo. Tu voz saldrá del polvo, desde más abajo del suelo, o sea, desde subterráneos, ¿no es cierto?, refugios. Tu voz desde la tierra se oirá como un fantasma, tu voz susurrará desde el polvo, y la multitud de tus enemigos será como polvo fino, y la multitud de tus fuertes como la polvareda que pasa. Y sucederá de repente, en un momento. Yahweh de los ejércitos te visitará con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Dice Yeshaya en el capítulo 29. Luego quebrarás la vasija a la vista de los hombres que vayan contigo y les dirás que así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Así quebraré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra un vaso de barro que no se puede volver a restaurar. En el Tofet serán sepultados hasta que no quede lugar para sepultar, dice Yirmeyá en el capítulo 19. Y Esayá y Yirmeyá dejan claro que Elohim considera a Yerushalayim como su enemigo y adversario. De momento es así. Él es el que pondrá sitio a la ciudad y la destruirá por las manos de los hombres, ¿sí? Porque ellos son casa rebeldes y continúan sin arrepentirse. Los que creemos en Mashiach haríamos bien en advertirles de su peligrosa posición en vez de correr atrás de las costumbres malignas por las cuales fueron rechazados. Esta entonces es la naturaleza de la controversia hoy. La congregación ha asumido el papel de Judas o Aitofel, ¿no es cierto? Agitofel, ayudando a los judíos a usurpar el lugar de Yosef. Sobre todo lo han hecho el catolicismo, ¿no es cierto?, que les ha dado, los ha reconocido como que Yahweh los apoya, y el cristianismo sionista, ¿no es cierto?, que los apoya, y tantas personas que ponen banderitas con estrellitas y cosas por el estilo en sus perfiles, de manera, es tonto, ¿no es cierto? No es un apoyo ni real, ni tan concreto como ir y trabajar para, y sin embargo todavía sí es un apoyo pasivo. Muchos han caído en la trampa de pensar que los judíos están en una relación de pacto con Elohim todavía, ¿no es cierto? Sin tener en cuenta si ellos aceptan a Yahshua HaMashiach como su rey. No puede haber, eso sería inconcebible verdaderamente, si Yahweh los aceptara sin que ellos aceptaran a Yahshua, ¿sí? Sería listo, o sea, él estaría quebrantando su propia ley, no tiene ningún sentido. Es más, muchos han dejado de creer en él por estas causas, ¿no es cierto? Han caído de la gracia por seguir a los judíos incrédulos, justamente. En 2012 realizó una conferencia episcopal en Estados Unidos que emitió una declaración teológica pública llamada Reflexiones sobre Pacto y Misión, ¿no es cierto? En este documento oficial, la Iglesia Católica dice que ellos no buscarán convertir a los judíos a Mashiach. Acabó. Listo. Y dice así: mientras la Congregación Católica considera el acto salvador de Mashiach central al proceso de salvación humana para todos, también reconoce que los judíos ya moran en un pacto salvador con Elohim. O sea, los judíos no necesitan, ¿está? Y dice más: por lo tanto, la congregación cree que el judaísmo, es decir, la acogida fiel de las personas judías al pacto irrevocable de Elohim, es de salvación para ellos. Esto es lo que dice la Iglesia Católica, porque Elohim es fiel a sus promesas. Esta declaración sobre el pacto salvador de Elohim es bastante específica al judaísmo, ¿sí? Y esto lo aclaran para que no vengan otros a tratar de pedir lo mismo, pero si vinieran y pidieran y insistieran lo suficiente, parece que se los darían. Esta entonces es la declaración más clara de todas, diciendo descaradamente que un judío que continúa rechazando a Yahshua HaMashiach no solo puede ser salvado, sino que ya es salvado, ¿sí? Simplemente por solo ser un buen judío. ¿Es un judío salvado por ser un buen judío siguiendo una religión que odia a Yahshua HaMashiach?
Se puede. Es un judío salvado por su descendencia, su ascendencia genética proveniente de un hombre piadoso del pasado. ¿Y qué si un creyente se convierte al judaísmo? ¿Qué sucede? Él todavía es salvo. Si un creyente que antes creía, ahora se convierte al judaísmo, todavía sigue siendo salvo, ¿sí? ¿Por qué los discípulos se molestaron en predicar a los judíos de los años tempranos si ellos ya hubieran sido salvos? No tiene ningún sentido. Yahshua dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yahanan 14:6. Decir de otro modo es traicionar a Yahshua HaMashiach, y él los negará en el juicio. Si gran parte de la congregación está jugando el papel de Judas en el mundo moderno, el discípulo que quizá tenga la intención de hacer el bien, pero que cuando ve que las cosas no son lo que él desea, finalmente traiciona a Mashiach. Claro, nosotros tenemos que enfatizar que no todos los creyentes están jugando el papel de Judas. No estamos metiendo a todos los gatos en la misma bolsa, ¿sí? Eso lo digo siempre. Pero este no es el punto de esta historia. Nosotros estamos mostrando la distinción en general entre la cebada y el trigo, porque es lo que estamos estudiando. Los vencedores y la congregación, la verdadera congregación son justamente esta cebada y este trigo, ¿no es cierto? Estamos mostrando la relación entre Absalón y la compañía de la cebada y cómo eso se representa en los tiempos en que vino Mashiach y en los tiempos actuales. Todo vuelve a repetirse. Estamos viendo cuál es el patrón de repetición. 3. Siempre se repite 3 veces. Y cada vez con mayor intensidad, por así decir. Son las 3 fiestas, las 3 etapas. Así como Absalón quemó el campo de cebada para acercarse y conseguir ser aceptable ante David, también los líderes judíos persiguieron a la congregación temprana para ser aceptables ante Elohim, ¿sí? El propio apóstol Shaul encabezó la persecución más de una vez, ¿no es cierto? Shaul dice que los hijos de la vieja Jerusalén están en esclavitud. Esto lo dijo después que hubo despertado. Porque Hagar representa al Sinai, montaña que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la cual es la esclava, juntamente con sus hijos. Galut tiene el capítulo 4. Pero al parecer la congregación católica ha decidido dejar a los judíos en su esclavitud. Y como las congregaciones protestantes y evangélicas son perritos falderos de la católica actualmente, ¿no es cierto?, en su mayoría, gracias al ecumenismo, siguen sus pasos y bendicen a una nación que maldice a Yahshua. Y Saúl también dijo en Tesalonicenses Aleph, porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las comunidades de Yahweh en el Mashiach y Yahshua que están en Judá. Pero también ustedes han padecido las mismas, porque ustedes también, han padecido las mismas cosas de sus propios compatriotas, como ellos de los dirigentes yahuditas. Estos mataron tanto a la don Yahshua como a los profetas. A nosotros nos han perseguido, no agradan a Elohim y se oponen a todos los hombres. La compañía de Absalón ha continuado a rechazar al rey David y quemar el campo de cebada. Realmente. No vamos a unirnos a la compañía de Ahitofel, Judas, ¿no es cierto?, que ayuda al falso, al Absalón, que es el falso Israel, ¿no es cierto?, a levantar su falso Mesías, que es el anti-Mashiach. Nuestro propósito acá no es difamar a la congregación, sino despertar a los creyentes, ¿sí? Necesitan ver el camino equivocado que están persiguiendo y tienen que ser motivados a un deseo más profundo. A un andar mucho más profundo con Elohim. No quiero imponer las cosas a nadie, ¿no es cierto? Pero porque la verdad no es mía y está gritando. Es muy evidente toda la realidad, ¿no es cierto? Basta que nos remitamos no a lo que dicen otros, no a preguntarle a lo que dice fulano, sino a las escrituras. Son las escrituras lo único que tenemos de verdad. No deseo que por causa de estos errores sean condenados a las tinieblas de afuera. No quiero que nadie quede afuera. Todos quieren ser reyes y sacerdotes, pero entonces tienen que ser cebada. Tenemos que identificar el problema para que no seamos culpables de vaguedad. Shaul dijo, también si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Esto está en Corintilim Aleph en el capítulo 14. Si no sonamos correctamente, ¿quién se preparará para la batalla? No seremos atalayas y la sangre de los que caigan será colocada sobre nuestras cabezas.
La rebelión de Absalón contra David empezó cuando él acusó a David de injusticia y falta de juicio, ¿no es cierto? Absalón fingió ser el campeón de la justicia verdadera en la tierra y retrató a David como siendo uno que no se preocupaba de la gente. En Shemuel Bet 15 vemos las palabras de Absalón, que cuando respondía a aquellos que venían buscando justicia: si solamente me nombraran juez del país para que todo el que tuviera una disputa legal viniera donde mí, yo me encargaría de que se les hiciera justicia. Esta posición es fantástica, hay tanto que hacen estas cosas. Hay muchas injusticias siendo hechas en el mundo y los hombres no entienden por qué Elohim parece no hacer caso en cuanto a muchas de ellas, ¿no es cierto? De hecho, este es el argumento primario en las universidades contra la existencia de un Elohim justo. Esto es lo que se enseña académicamente, ¿sí? Los judíos no son ninguna excepción a esto y por eso nosotros vemos un porcentaje alto de judíos que son ateos realmente. Muchos otros son judíos culturales que realmente no creen en un Elohim personal, ¿sí? Su argumento principal es que ellos no podrían creer en un Elohim que permitiera a su gente sufrir persecución y dispersión. O sea, los chicos siguen resentidos. En primer lugar, ellos se olvidaron de que Elohim explicó en detalle lo que él haría, lo que les haría, ¿no es cierto?, a ellos, si ellos fueran hostiles a él, cosa que acabamos de mencionar, ¿no es cierto?, y que están en las escrituras que parecen que ellos no leen, no hay modo. Pero la ley de bendiciones y maldiciones está en Vayikra 26, está en Devarim 28, al alcance de todo realmente. La ley de tribulación que Elohim traería a las personas si ellos se negaran a seguirlo, a obedecerle, ¿sí? Así que ellos no tienen ningún derecho de acusar a Elohim de injusticia. Para nada. Ellos son los que se atrajeron sobre sí mismos todo el castigo y condenación. Todo lo que ellos tienen que hacer es arrepentirse de su hostilidad, ¿no es cierto?, hacia su rey verdadero, que es Yahshua HaMashiach, el Elohim del Tanaj, que fue encarnado, sí, como un hombre en el Beit Hadashah, que fue enviado ¿por quién? Por Yahweh. Es evidente que si el pueblo judío continúa aún hoy bajo juicio, es porque algo todavía le falta hacer. ¿Sí? Si en vez de culpar todo el tiempo a Yahweh se miraran a sí mismos, tal vez percebirían su error. Por lo menos la gente, ¿sí? Porque los que están en alguna posición un poco más elevada y de poder, generalmente se niegan a abandonarlo todo. Igualmente, cuando la congregación enseña que la ley de Elohim ha sido abrogada, ¿no es cierto?, y que los creyentes ya no tienen ninguna obligación de ser obedientes a ella, esto es hecho con el mismo corazón rebelde de Absalón. Algunos creyentes han llegado hasta a decir que la ley de Elohim es una cosa horrible inventada por un Dios de odio, ¿sí? Y esto no viene solamente de gnósticos, ¿sí? Viene también de cristianos que se dicen creyentes y que nosotros ya tenemos una nueva ley de amor para seguir. ¿Sí? Ellos están acusando a Elohim de injusticia, precisamente como Absalón hizo. Cuando una congregación o asamblea o iglesia, lo que sea, enseña a los hombres a violar la ley de Elohim, así como Ahitofel aconsejó a Absalón, ¿no es cierto?, ellos demuestran que no son verdaderos creyentes. No piensen que yo vine a anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yod ni un yod, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, y así lo enseña la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo. Pero a cualquiera que los cumple y los enseñe, a este lo considerarán grande en el cielo, en el reino del cielo. ¿A quién estaba dirigido esto? A los fariseos que habían inventado sus propios mandamientos. Porque muchos líderes de la congregación han discrepado con Elohim en el asunto de la justicia. No les gusta la opinión de Yahweh, ¿no es cierto? Ellos han establecido su propia norma de justicia según sus propios sentimientos de amor, basada principalmente en su cultura y en lo que el mundo hace, ¿no es cierto? No notaron ya cómo el sentido del bien y del mal de la iglesia o de las congregaciones ha experimentado un gran cambio para conformar a la vista del mundo, o sea, a cómo son vistos por el mundo, se acomodan, ¿no es cierto? Se acomodan para que ser aceptados. Basta mencionar el actual asunto del movimiento gay, las diferentes posturas, ¿no es cierto? La del judaísmo en primer lugar es fantástica. Solo lleva más o menos una generación, démonos cuenta, para manifestar el cambio total y radical de una idea a su opuesto. Nosotros hemos fallado en enseñar a nuestros hijos la ley de Elohim realmente, porque también nuestros padres fallaron en hacerlo
con nosotros y los padres de nuestros padres. Es una cosa que viene de arrastre, porque es un castigo generacional, ¿sí? En gran parte nosotros los hemos enviado en un viaje a nuestros hijos, un viaje a alta mar, pero sin brújula. Los dejamos ahí, ¿no es cierto? Solo con su propia norma de amor, ¿sí? Y que ellos definen inevitablemente según lo que ven a su alrededor, o sea, a la vista del mundo. Muchos pastores y maestros simplemente se han declarado en huelga y se han negado a enseñar la ley de Elohim. Dicen que ya no vale, ¿no es cierto? Ellos dicen que no es pertinente, ya no es una norma de bien o mal la que nosotros debemos usar para definir el pecado. Esto es completamente contrario a la enseñanza del Berit Hadashah, no del Tanaj, del Berit Hadashah, sí, por no decir, obviamente, del Tanaj. Yahanan dice que el pecado es infracción de la ley, en un Yahanan 3.4. Y a Shaul dice que ni siquiera él no sabría definir el pecado a menos que existiera la ley para mostrárselo. Esto no es un asunto insignificante, es una cuestión de rebelión y acusación contra Elohim. Sus hijos se han rebelado contra el Padre. Y todavía, aunque parezca asombroso, Elohim todavía ama a la congregación y ama también a los judíos, que también forman parte, ¿no es cierto? Así como David continúa amando a Absalón y a Ahitofel. Él lo lloró y se lamentó por ellos. No obstante, el Estado judío tiene que sufrir el mismo destino que pasó a Absalón. Su cabello era largo y cuando él pasó por debajo de un árbol, su pelo se enredó en las ramas, entonces quedó colgando, ¿no es cierto? Y llegó Joab, ¿no es cierto?, el general de David, le informaron que estaba ahí, que había quedado aprisionado por los cabellos, él llegó y mató a Absalón. Asimismo, los sistemas denominacionales que los hombres llaman equivocadamente la congregación o la iglesia, no importa el nombre, ¿no es cierto?, también va a morir por su propia mano, ¿sí? Porque eso es religión. Así como Ahitofel se ahorcó. Estas muertes son necesarias para liberar a la gente. La historia de la rebelión de Absalón ocupa 6 capítulos enteros en las Escrituras, ¿sí? Más 2 de Tehilim. Esto es obviamente un incidente muy importante en las Escrituras y uno que contiene advertencias serias tanto para la compañía pentecostal del trigo como para los seguidores del judaísmo. 7 hijos de Saúl, ahorcados en la siega de la cebada, en la época de la siega de la cebada. En Shemuel Bet 21, el capítulo 21, se nos dice que había hambre en la tierra durante los días de David. Hubo hambre durante los días de David, año tras año, por 3 años. David consultó a Yahweh y Yahweh le respondió, es por la culpa de sangre de Saúl y su casa, porque él dio muerte a unos gibonitas. Entonces David llamó a representantes de los gibonitas y les preguntó lo que él debía hacer para corregir el mal que les había sido realizado, ¿no es cierto? Ellos pidieron que 7 de los hijos de Saúl fueran entregados a ellos para la ejecución. Es probable, por lo tanto, que Saúl hubiera matado a 7 de los gibonitas, ¿no es cierto? Entonces estarían equiparando. David obedeció a esa demanda y se los entregó a los gibonitas. Ellos los empalaron en el monte delante de Yahweh. Los 7 de ellos perecieron a la misma vez. Les dieron muerte en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Así entonces, mientras el sumo sacerdote de Israel estaba meciendo los primeros frutos de la siega de la cebada, los 7 hijos de Saúl fueron ejecutados por los gibonitas. La ironía de esta situación está clara en que años después Yahshua fue levantado de la muerte en este mismo día, ¿no es cierto? Es un día de resurrección, pero los hijos de Saúl fueron ejecutados en ese día. Este contraste solo puede ser entendido cuando nosotros aprendemos que Saúl representa a la congregación de Pentecostés, ¿no es cierto? Y sus 7 hijos representan a las 7 congregaciones en la era de Pentecostés, que son las 7 iglesias. ¿Cómo nosotros sabemos que Saúl representa en tipología, ¿cierto?, ¿sí?, a la congregación del trigo? Siempre porque Saúl fue coronado rey de Israel el día de Shavuot, como ya estudiamos, ¿no es cierto?, el día cuando el sumo sacerdote ofrecía los primeros frutos del trigo a Elohim en el templo, como ya lo dijimos antes. Según la ley en Vayikra 23:14, ningún hombre podía cegar una nueva cosecha de cebada o de trigo hasta que el sumo sacerdote no hubiera ofrecido a Elohim los primeros frutos de esa cosecha, ¿sí? Por ejemplo, el día de siega de la cebada sería la ofrenda de mecer la gavilla un poco después de Pesaj, ¿no es cierto?, el sábado siguiente, el día siguiente al sábado siguiente.
Una vez que el sumo sacerdote había ofrecido los frutos de la cebada a Elohim, entonces la gente podía, ahí sí, ir y cegar la mies y comer de su nueva cosecha de cebada. Pero hasta ese momento estaba prohibido. Lo mismo sucedía exactamente con la cosecha del trigo. Nadie podía tocar nada ni comer siquiera hasta el día de Shavuot. Por lo tanto, el día de la cosecha del trigo era realmente el día de Shavuot. Así que de esta manera sabemos que Saúl fue coronado en el día de Shavuot y por lo tanto él es típico de la compañía del trigo, la congregación pentecostal que todavía no es perfeccionada sino que es carnal. Así como el propio Saúl reinó sobre Israel 40 años, también nuestros Saúles, ¿no es cierto?, pentecostales, han reinado sobre la congregación del Berit Hadashah por 40 jubileos, ¿no es cierto? Nosotros no queremos desacreditar la fiesta de Shavuot, aquí no se trata de eso, ¿no es cierto? La fiesta de Shavuot es buena, es completamente aplicable, ¿no es cierto? Y es una maravilla que nos está mostrando tantas cosas, porque es un día de fiesta para conmemorar a Elohim cuando bajó como fuego al monte Sinaí, ¿no es cierto?, para escribir sus leyes en nuestros corazones. Primero en las épocas de las sombras y finalmente en Pentecostés lo realizó de hecho. Este es el simbolismo inicial de esta festividad. Y tiene un cumplimiento mayor también en el segundo capítulo de Masé, ¿no es cierto?, que es la parte justamente en la que se efectivizó. Y esa para diferenciarlas, por eso me refiero a esta como Pentecostés, para que lo diferenciemos. Sin embargo, nosotros también debemos entender las limitaciones de aquellos que están bajo la unción pentecostal, que es donde nosotros estamos también, ¿está? Nosotros también estamos bajo esta etapa. O sea, en esta fiesta se ofrecían 2 panes. Deberán traer de sus moradas 2 hogazas de pan como ofrenda de elevación, cada una hecha de 2 décimas de medida de harina selecta, horneada después de leudada, como primicias para Yahweh. Los 2 panes ofrecidos, que ya estuvimos mirando estas cosas, hoy Elohim durante Shavuot, fueron horneados con levadura, ¿sí? Desde que la levadura es un tipo de pecado, no es difícil ver que el reino de Shavuot, aunque es bueno, sí, porque es trigo, ¿no es cierto?, no es una edad de perfección. Y eso hay que terminar de comprenderlo. Es una edad en la que nosotros recibimos solamente la garantía del Ruach para poder ir caminando, ir avanzando, pero a través de ella nadie puede ser perfeccionado cabalmente, ¿sí?, aparte de pasar por el fuego. Y eso será más adelante. Pero este no es un capítulo sobre la cosecha del trigo, así que nosotros no podemos seguir ahora este tema más allá de esto mismo. Por eso es suficiente saber que Saúl representa a la congregación carnal en sí misma, ¿sí?, y que sus 7 hijos representan a las 7 congregaciones de Shavuot, ¿no es cierto?, de la parte antigua. Su ejecución en el día de la cosecha de la cebada nos dice mucho. Si ellos hubieran sido realmente hubieran pertenecido a la cosecha de la cebada, ellos habrían estado recibiendo vida en ese momento, así como Yeshua fue levantado de la muerte en ese día. Su ejecución nos dice que como la congregación bajo Moshe, ellos morirán en el desierto, es decir, ellos van a permanecer mortales en el momento de la primera resurrección y no recibirán la promesa en ese momento. Y esa es la parte que muchos deben empezar a comprender cabalmente. Ellos van a estar entre los otros muertos, que se menciona en el capítulo 20 de Galut, los que permanecerán mortales o muertos, dependiendo, ¿no es cierto?, si mueran o si ya estuvieron muertos, ¿no es cierto?, durante los otros 1000 años, ¿no es cierto?, esperando la segunda resurrección realmente. La persecución de Saúl de los Gabaonitas. Vamos a ver un poco más acerca de este asunto. Hay bastante más que tenemos para aprender con esta ejecución de los hijos de Saúl. La razón de su ejecución es que ellos persiguieron a los Gabaonitas o Gibonitas, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran exactamente estos Gibonitas? ¿Cómo encajan en la historia de la congregación y de los vencedores, ¿no es cierto? La historia empieza bastante más atrás, en Bereshit, donde Noah maldijo a Canaán y dice: maldito sea Canaán, el más bajo de los esclavos será para sus hermanos. Y añadió: bendito sea Yahweh, Elohim de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Elohim extienda a Jefet y que habite en las carpas de Shem, y que Canaán sea esclavo de ellos. Esto ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto? En otro estudio veremos, si Abba permite, cómo esta maldición puso a Canaán y a sus descendientes bajo lo que llamamos tiempo maldito, ¿no es cierto? Son ciclos que llevan al juicio, ciclos de una determinada cantidad de años que llevan a juicio. Y a Josué marchó
a Kenaán para traer juicio a los kenanitas, precisamente 828 años después de la maldición, o sea, 2 veces este ciclo. Así que ellos fueron juzgados según los horarios de las leyes de Yahweh, ¿no es cierto? Sin embargo, esto lo vamos a ver en otro momento. La naturaleza de la maldición indicaba básicamente que Kenaán sería un sirviente, ¿no es cierto? No que estaría muerto. Entonces, ¿qué es lo que manda hacer Yahweh cuando los expulsa de allá? Que los maten a todos, pero entonces no se cumple que sean sirvientes, ¿no es cierto? No se cumpliría esa maldición, por así decir. A pesar de que una parte de los kenanitas debía morir, debía sobrevivir un remanente que se convirtiera en siervo de Shem y sus descendientes, o sea, obviamente no de Shem, y o bien del propio Adón, ¿no es cierto?, del propio Yahweh. Notemos que el Pasuk 26 es un tanto ambiguo, y lo es también en los originales. Podría leerse que Kenaán sería el sirviente de Shem, pero también que él sería el sirviente del Elohim de Shem. ¿Sí? No necesariamente de forma directa, sino indirectamente. De todos modos, el cumplimiento en el tiempo de Yahoshua, nos muestra cómo interpretar la maldición de Noah. Mientras Yahoshua estaba haciendo guerra con los kenanitas, el pueblo de Gibeón engañó a Yahoshua y a los suyos, haciéndose pasar por extranjeros de tierras lejanas, estableciendo un convenio de paz con ellos. Eso está en el capítulo 9. Hay muchas lecciones en esta historia, pero pocos conectan la historia a la maldición de Noah en Kenaán, que era la causa de esta guerra contra los kenanitas, justamente. El hecho de que Noah profetizara por su maldición que Kenaán iba a ser un sirviente, significa que alguien tenía que cumplir justamente haciéndose sirviente. ¿Sí? Alguien debía cumplir esa parte. Kenanitas muertos son sirvientes inútiles, ¿no es cierto? Y lo que los israelitas en su desobediencia, o sea, dejaron con vida a los que, al no ser los que Yahweh había determinado, ¿no es cierto? Porque muchos no vencieron a todos de todas las tribus, ¿no es cierto? Y acabaron conviviendo con Kenanitas, acabaron convirtiéndose en piedra de tropiezo para los israelitas, como bien les había sido advertido. Ahora tienen maldición sobre ustedes. Ustedes serán esclavos para siempre, supliendo gente para cortar leña y sacar agua para la casa de mi Elohim. Esto fue lo que Yahoshua determinó para los gibonitas. Ese mismo día los hizo leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Yahweh en el lugar que les escogiera. Ellos permanecen así hasta este día. Esto está en el capítulo 9 de Yahoshua. Pero ya vemos que los gibonitas continuaban en la época de Saúl y David, ¿no es cierto? Entonces ellos fueron maldecidos con servir al templo. Yo quiero que me maldigan así también, ¿no es cierto? Es una maldición fantástica. Qué maravilla. Esa gente quedó mucho más acercada, tuvo una bendición total. El propio Shaul, en el Birija ya se llamó a sí mismo un sirviente, o literalmente un esclavo de Yahshua HaMashiach, ¿no es cierto? De la misma manera, todos nosotros debemos a servir a Elohim en su santuario. Y así podemos interpretar que la maldición de Noah, ¿no es cierto?, fue en algunos descendientes de Kenaán, que serían aplicada en algunos descendientes, que serían sirvientes del Adón de Shem realmente, porque este fue el resultado práctico de esta maldición. Ellos fueron sirvientes en el templo. La cosa simple es que todos nosotros somos en nuestro estado carnal kenanitas, realmente, ¿sí? Cuando decimos que Kenaán simboliza nuestra lucha con la carne, ¿no es cierto?, los deseos y todo lo demás, estamos hablando de nosotros mismos, realmente, no es un terreno que está allá afuera de mí, no, está acá adentro y somos nosotros. Así que nosotros mismos somos kenanitas, simbólicamente, ¿no es cierto? Kenanitas bajo la maldición, ¿sí? Pero por su gracia nuestro Yahoshua, o sea que nuestro Yahshua, porque es un tipo, nos maldice haciéndonos sus sirvientes en su templo donde nosotros le servimos actualmente. Yahshua entonces ha jurado protegernos, de la misma manera que Yahoshua juró que los dejaría vivir a los gibonitas, ¿no es cierto? Y él también nos ha hecho leñadores de madera, o sea que carguemos nuestro madero, y aguadores para toda la congregación, siendo fuentes de agua viva que deben fluir para todos. Y estos vencedores son los que llevan el agua del Ruach HaKodesh al resto de la congregación. Así cuando más adelante Saúl decidió perseguir a los gibonitas sin entender los propósitos de Elohim, porque se fue en un fanatismo, ¿no es cierto? Resultó siendo un cuadro gráfico de cómo Israel persiguió a los profetas en el Tanaj, cómo los judíos persiguieron a los primeros creyentes y cómo la iglesia y sus hijas bastardas han perseguido a los vencedores en esta era de Pentecostés en que estamos viviendo, ¿no es cierto? Saúl persiguió a David y él también
también persiguió a los gibonitas. Las acciones de Saúl descalificaron a sus 7 hijos, ¿no es cierto?, la congregación del trigo, de heredar el reino en la primera resurrección. Y este es el motivo por el cual la congregación tiene que esperar a la segunda resurrección al final de los 1000 años. Bien, habiendo terminado, ahora sí quedo a disposición de ustedes para las preguntas que necesiten hacerme o comentarios. A ver... Dice Carla, una de las cosas que había leído es la relación de los 70 años del Estado de Israel con la profecía de Daniel. Sí, sí, justamente ahí está estipulada la cantidad de tiempo que debían... Esta es una de las profecías más... simples, por así decir, porque está explicada, ¿no es cierto? Está bien explicada dentro de las escrituras como para que veamos el patrón de interpretación de de la profecía. Y aún así somos ciegos a muchas de ellas, realmente. Pero sí corresponde justamente. Ellos habían dejado la tierra sin 70 descansos y les fueron cobrados todos juntos y fueron enviados al exilio, ¿no es cierto? Dice Gaby, estaba esperando que lleguemos a Yahushua para hacer esa pregunta en relación a la maldición, porque con la maldición que estaba hablando ahora, a la maldición de los gibonitas o de los kenanitas, porque lo vi en Bereshit y me quedé con la duda. Bueno, sí, con la de los kenanitas. Evidentemente, ahora entendí. Todas las cosas tienen su cumplimiento. No hay nada que realmente en las escrituras nosotros nos olvidamos, y la gente ni hablar que se olvida a lo largo de la vida si una cosa tiene cumplimiento siglos después, obviamente, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos las escrituras, deberíamos realmente estar un poco más despiertos. Gloria a Él que nos está despertando en estos días realmente para mostrarnos todas estas cosas, todas estas riquezas, porque son, cuando las vemos realmente decimos, pero es evidente, ¿no es cierto? Estaba ahí todo el tiempo y no lo vi, pero bueno, es así. Es que no dijo que todos deberían ser esclavos, dijo que Kenaán debía ser esclavo, ¿sí? Y eso no implica que necesariamente todos sus descendientes tuvieran que ser esclavos. Así es simple. Y muchos de ellos, bueno, fueron muertos los otros por otra causa. Ellos se ganaron su otra maldición, o sea, su juicio separado, ¿no es cierto? Ellos culmaron la copa, ¿no es cierto?, de su conducta para recibir lo que recibieron. Eso es aparte también, ¿no es cierto? Pero los gibonitas, como se puede ver, esa maldición terminó siendo convertida en bendición por Yahweh. La maldición que Noah emitió, Yahweh la convirtió en una bendición verdaderamente. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por encerrada la charla de hoy. Y los espero a todos mañana. Mañana tenemos la otra. Seguimos con la otra serie de edificación. No se olviden que después de la charla, que es más corta que esta siempre, para eso la hacemos más corta, tenemos la reunión en el chat para comentar un poco las cosas que vamos aprendiendo. Los espero a todos mañana. Shalom a todos, hermanos.